Constitución no permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quieres, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder... Ese que acaban de escuchar es el Nayib Bukele del 2013. Cuando llegó al poder, cambió de opinión. El resto de la historia es conocida. En 2021 cambió ilegalmente a la Sala de lo Constitucional. Los nuevos magistrados le habilitaron la reelección. En 2024 se reeligió. En enero de este año, sus diputados cambiaron la forma de reformar la Constitución para poder hacerlo en una sola sesión. Y esta semana usaron ese poder para habilitar la reelección indefinida del presidente. Con los cambios, aprobados en apenas 6 horas, mientras muchos salvadoreños se preparaban para las vacaciones de agosto, Bukele puede permanecer en el poder hasta que quiera. Junto a esa decisión, esta semana, los diputados también avalaron una de las exenciones fiscales más agresivas que ha tenido el país a favor de empresas multimillonarias. Bienvenidos al resumen del Faro Audio, un podcast con los temas más importantes de la semana. Soy Graciela Barrera. Hoy es 2 de agosto. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Uníte como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. El 31 de julio, la Asamblea aprobó 5 reformas constitucionales, con dispensa de trámite, es decir, sin seguir los procedimientos normales para aprobar leyes, que avalan que el presidente pueda reelegirse de forma indefinida. La reelección ha estado prohibida en todas las constituciones de los últimos 100 años, excepto en 1939, cuando el dictador Maximiliano Hernández Martínez se concedió a sí mismo una excepción. Nadie, ni en la época de las dictaduras militares, se había reelegido en El Salvador desde Hernández Martínez, hasta que llegó Bukele. Los otros cambios permiten ampliar el periodo presidencial de 5 a 6 años a partir del próximo mandato, eliminar la segunda vuelta electoral, lo que significa que ganará quien obtenga más votos, sin necesidad de alcanzar el 50% más 1. Y un decreto transitorio para permitir todos esos cambios a partir de 2027. Las elecciones de alcaldes y diputados de ese año se transforman en elecciones generales, lo que permite a sus diputados hacer campaña con el nombre de Bukele, como hicieron en 2021 y 2024. En junio, la encuesta de la UCA encontró que los salvadoreños dan 8.1 de nota a Bukele, pero 6 a sus legisladores. En 2021, cuando la Sala de lo Constitucional habilitó a Bukele para buscar la reelección, el gobierno de Joe Biden respondió con sanciones. Pero en 2027, Trump, con quien Bukele tiene una buena relación, seguirá en la Casa Blanca y es poco probable que haya algún tipo de consecuencia internacional. Este desenlace es algo que expertos avisaron desde que la Asamblea quitó un candado a la forma en que se cambia la Constitución, la máxima ley del país. Antes, una asamblea debía aprobar una reforma. Luego, con unas elecciones de por medio, la siguiente asamblea debía ratificarla. Esto daba tiempo a los ciudadanos para conocer qué reformas se estaban planificando y expresarse en las urnas. Ahora eso se hace en una noche, gracias a reformas aprobadas en abril de 2024 y en enero de 2025. El gobierno, en ese momento,
promocionó la reforma constitucional como si el único objetivo era eliminar la deuda política, el dinero que se da a los partidos políticos para hacer campaña. Ahora, la diputada Ana Figueroa de Nuevas Ideas promociona esta reforma así. Esto es bastante simple, pueblo salvadoreño. Solamente ustedes van a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público, e incluyendo su presidente. Ustedes tienen el poder. La diputada Alexia Rivas dijo esto en un video subido a redes sociales. Hemos aprobado importantes reformas para el fortalecimiento electoral de los países. Ustedes elegirán si quieren o no continuar con un gobierno. Nadie te impone nada. Los diputados hablan de elecciones libres en un país con derechos constitucionales suspendidos desde hace 3 años, donde 1 de cada 57 personas está presa, con decenas de presos políticos y docenas de defensores de derechos humanos exiliados. Una ley de agentes extranjeros que impone 30% de impuestos adicionales a organizaciones que, según el gobierno, amenazan la estabilidad social o política, y donde todo el financiamiento de partidos ahora es privado. El candidato que se quiere reelegir controla todas las instituciones, incluida la Corte Suprema, la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral. Bukele sería un competidor con poder absoluto sobre los jueces de la competencia. Xavier Sabla, el primo de Bukele que dirige el partido oficial, escribió en X que no hay nadie más. Nayib Bukele debe seguir al frente de esta transformación. El apoyo total de Nuevas Ideas y de la inmensa mayoría de los salvadoreños es para que siga siendo él quien conduzca el destino de nuestra nación, por los años que hagan falta. La propaganda estatal, como Noticiero El Salvador y Última Hora, publicaron videos de la quema de fuegos artificiales, con la frase «El Salvador está de fiesta esta noche». Se ha aprobado la reelección presidencial. El 28 de julio, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó una de las exenciones fiscales más amplias aprobadas hasta ahora. La reforma beneficia a empresas o personas que inviertan más de $2.000 millones en el país, sin importar el sector económico en el que se desarrollen. Los beneficiados no pagarán impuestos sobre utilidades, dividendos, rentas, regalías u otros ingresos derivados de la inversión. Tampoco estarán obligados a declarar ni adelantar pagos por esos ingresos. Tampoco pagarán el impuesto al comprar terrenos, casas u otras propiedades, impuestos municipales, aranceles de importación para maquinaria, herramientas, insumos o equipo necesarios para sus operaciones. Mientras que los trabajadores salvadoreños normalmente pagan entre 10 y 30% de impuestos sobre la renta según sus ingresos. El nuevo régimen especial establece que quienes trabajen en estas empresas pagarían solo un 10%, incluso si ganan hasta $100.000 anuales. Sobre este cambio hablamos con el economista José Luis Magaña. Ahora, cuando lo trasladamos a estos cuerpos legales que se han aprobado con montos tan grandes, $2.000 millones, y que además tiene un apartado especial para salarios, y hablando de salarios de $100.000, entonces vamos a estar hablando de que puede venir gente con salarios de $50.000, de $20.000 mensuales, que solo van a estar pagando el 10% de la renta, mientras personas con salarios de $1.800, de $2.000, puede que estén tributando ya cerca del 20% de la renta, de sus rentas, ¿sí? Los diputados de la comisión que aprobaron la exención promocionan la decisión con que el objetivo es incentivar al país para atraer nuevas inversiones. Pero Magaña dijo que esta idea se ha implementado sin éxito durante los últimos 50 años. Desde hace algunas semanas he visto que se ha viralizado en redes este término de que en las relaciones uno no tiene que ser migajero o migajera. Por favor, dale todo a ver si nos presta atención, a ver si nos voltean a ver, ¿verdad? Cuando realmente, cuando uno va a ver las cifras,
ningún tipo de estos flujos de inversión le generan mayor dinamismo a la economía del país, no han generado empleos dignos, no tienen ni siquiera mecanismos de verificación. ¿Cuál es el objetivo de la ley? ¿Cuáles son los beneficios que van a generar para la gente? En la ley no se establece cuántos empleos se van a generar, cuánta inversión se va a generar, cuánto impacto medioambiental se van a comprometer. Civicus, una alianza internacional que monitorea las libertades cívicas en el mundo, incluyó a El Salvador en su lista de vigilancia por tercera vez consecutiva desde 2022. El país fue calificado como obstruido, una categoría que implica serios obstáculos para expresarse libremente, reunirse en paz o formar parte de una organización. Civicus otorga 5 calificaciones posibles a los países que estudia: abierto, estrecho, obstruido, represivo o cerrado. El Salvador obtuvo 45 de 100 puntos y comparte clasificación con países como Kenia, Indonesia y Turquía. ¿Qué tomó en cuenta esta vez? La permanencia del régimen de excepción por más de 3 años, la criminalización de organizaciones civiles y periodistas independientes, y la nueva ley, la Ley de Agentes Extranjeros, que impone vigilancia, multas y restricciones a toda entidad que reciba fondos del exterior. Civicus habla de una represión autoritaria sostenida en El Salvador, y aunque las organizaciones siguen denunciando, cada vez son menos las que pueden hacerlo desde el país. Diario El Salvador y Constructora El Salvador no publican sus finanzas, incumpliendo la ley. Según una investigación del Diario de Hoy, el periódico estatal no tiene balances registrados ante el Centro Nacional de Registros y los de la constructora aparecen en blanco. La empresa que controla el periódico, Inversiones Santa Bárbara, reportó pérdidas millonarias en 2023 y declaró una inversión en el medio, pero sus auditores señalaron que no pudieron acceder a los estados financieros del periódico. La única información parcial sobre sus finanzas aparece en informes de la GEO, la estatal que controla Inversiones Santa Bárbara. El Código de Comercio exige a todas las sociedades presentar balances anuales, algo que ni el diario ni la constructora El Salvador han hecho. El Fondo Monetario Internacional ha llamado al gobierno salvadoreño a mejorar la transparencia fiscal y el acceso a información pública para recuperar la confianza e incentivar la inversión. Antes de cerrar, les contamos que ya está disponible la 4ª edición de nuestra revista mensual. Incluye un video con un resumen de los principales casos de corrupción del gobierno de Bukele, un reportaje con un nuevo hallazgo sobre el pacto con pandillas. También publicamos un reportaje sobre cómo Bukele engañó a la población LGBTI, una fotogalería sobre un punto ciego entre El Salvador y Guatemala, y el archivo del Faro, donde rescatamos historias que no debemos olvidar. Todo el contenido ya está disponible en elfaro.net. La próxima semana no habrá episodio del resumen, por las vacaciones agostinas en El Salvador. El próximo episodio del resumen se publicará el 15 de agosto, pero mientras tanto les invitamos a escuchar los 3 podcasts incluidos en nuestra revista mensual. Un episodio donde, tras revisar horas del noticiero estatal, encontramos que el presidente es mencionado más de 700 veces. Una entrevista con la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz en el podcast Malas Compañías con Carlos Dada, y Cuervo Ingenuo, la columna de opinión en audio de Carlos Martínez. Aquí termina el episodio de hoy del resumen. Suscríbete al Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. El resumen es un podcast original del Faro Audio. El editor es Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música son de Omnium.